Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde esté cada uno. Vamos a hacer el capítulo de la temporada 2, el tercer capítulo de la temporada 2. Y hoy tenemos el libro de Susan Neiman, Izquierda no es woke. Es este libro que tenemos aquí, eh, que es un libro interesante, del que ahora pasaré a comentar alguna cosita. Y antes de eso, pues os presento a los compañeros de viaje de siempre. Aquí está Andrés Vélez Quintero, desde Colombia, está Pancho Córdoba, desde Argentina, y Juan Jesús Morales, desde Chile, y yo, que soy Alberto Ribes, desde España. Y bueno, pues nada, tenemos este librito que se lee muy bien, que me parece que está muy bien escrito, que es divulgativo, ¿no? Un poco para todos los públicos, para polemizar, fundamentalmente. Yo entiendo que es un libro polémico que intenta polemizar con la izquierda woke. Y lo que intenta es plantear una oposición bastante estructurada desde un punto de vista más clásico de recuperación casi del pensamiento ilustrado, ¿no? Y de defensa del pensamiento ilustrado y de la modernidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues iremos viendo con detalle los pormenores de los argumentos, pero básicamente a lo que se dedica Neyman es a plantear que hay como tres ejes fundamentales, tres ejes problemáticos. El primero es el universalismo versus el tribalismo, que sería el primer eje problemático. El segundo es la justicia y el poder. Y el tercero es la idea de progreso. Entonces, en todos esos tres ejes, ella se sitúa en la oposición directa a lo que ella denomina movimiento woke, que también sería matizable y habría que ver hasta qué punto se puede englobar toda esta suerte de nuevas voces, etcétera, en un solo movimiento digamos, con los contornos tan bien delimitados, ¿no? Puede haber un poco de construcción, si queréis, de un enemigo, ¿no? Un enemigo de paja, como se dice tradicionalmente. Puede haber un poco de esa construcción, pero lo que hay también es una defensa, y eso es lo que a mí más me ha interesado del libro, y con esto me callo y os doy voz enseguida. Hay una defensa de los planteamientos de qué es recuperable, qué queda de recuperable del pensamiento ilustrado, ¿no? Y por ahí eso me parece interesante. Y ya me callo y os dejo dar una primera impresión a ver qué os ha parecido el texto. Bien, voy a partir yo, porque sí, perdonen lo arbitrario. No, simplemente reforzar algunas cosas de lo que dice Alberto. Es un libro que la misma autora comienza diciendo que busca no entrar en grandes profundidades filosóficas ni en grandes reflexiones. Te lo advierte de un principio, así como si alguien espera acá una gran revelación intelectual o académica o una gran teoría, te dice que no. Que de alguna manera creo que retoma un poco algo que estamos hablando con Byung-Chul Han anteriormente, esas críticas, ¿no?, de que son textos que no logran generar una gran teoría, ni una gran reflexión, ni una gran profundidad, sino que al menos ella es más honesta quizá o más directa que Han, diciendo que su intención no va por ahí, sino que es un libro, como bien dices tú, de divulgación, que es algo que yo aplaudo. Que de alguna manera como pasamos, y lo conversamos antes en off, hacemos como un programa previo, le cuento a la gente que hay 30, 40 minutos antes de comenzar el programa donde hacemos como un análisis que también deberíamos grabar de alguna manera, que creo que son muy interesantes. Pero esto, de buscar cómo llevamos ciertas discusiones al plano de lo común, del mundo más simple, que no quiero decir que es menos reflexivo, sino que no tiene todos los elementos complejos que tienen las personas y que tenemos quizás las personas que estamos habitualmente navegando en las aguas de la academia y de los conceptos más complejos, etc. Y para decir en principio que creo que también conecta, y con esto termino esta primera intervención, que lo hemos conversado, que lo hablamos con McFisher, que es la recuperación de los universales, como la izquierda se ha ido perdiendo como un horizonte de mundo hacia un dónde llegar,
y ha tomado, y también lo plantea, perdonen, aquí sí encuentro la cita del libro, que lo subrayé antes, también de un segundo que no estaba preparado como para hacer esta parte, pero lo plantea, ¿no? Dice, una cita a Piketty, dice, cuando la gente le dicen que no existe una alternativa creíble a la organización socioeconómica y a la desigualdad de clase que existe hoy en día, no cabe sorprenderse de que a cambio ponga su esperanza en defender sus fronteras e identidades. Y creo que ahí en esa cita Piketty está, condensa esto, ¿no? Que de alguna manera la izquierda, como ya no o no vemos un horizonte posible de fin del capitalismo, sino que prácticamente todo el cine, todo el arte apunta al fin del mundo, pero no al fin del capitalismo. ¿Qué nos queda defender? Entonces, esta lógica de discusión del wokismo, que creo que es un concepto que no está trabajado, que no está bien afinado, por ende es un significante vacío, que tanto la derecha como la izquierda le meten lo que sea allá adentro como significado, nos muestra algo, ¿no? Que hay una crisis de alternativa. Y para mí esa es la base de la problemática que tenemos de transformación del mundo. No sabemos qué queremos transformar, pero no sabemos en qué vamos a terminar. Y eso no permite canalizar las energías, sino queda como una cosa muy dispersa, muy abierta, bueno, que si no se concentra no tiene la fuerza necesaria para transformarse en una alternativa de transformación de mundo. Eso. Bien, sigo entonces con mi primera impresión del texto de Susan Neiman. Y pues así de entrada, apenas tomando calor, después de haber conversado un buen rato, no, simplemente voy a decir que, al igual que Alberto y como acaba de señalar Francisco, es un texto para provocar, para debatir. Creo que está claro que es la intención de Neyman de entrar de colocarle, digamos, más leña a un debate, a una discusión. Creo que lo hace, como dijo Alberto, de una buena manera, es decir, en su escritura, y hay que reconocer aquí en la autora, digamos, ya todo un recorrido, una carrera, digamos, toda una carrera donde ha profundizado en esos temas de la ilustración, digamos, de lo que es del desarrollo de la izquierda, de esta discusión de la filosofía política, y así que en este texto me parece a mí un aporte que además está muy reciente, es un texto creo que salió el año pasado, ¿no? Que además nos pone en unos debates muy, muy actuales acerca de la situación política de Estados Unidos, pero que a la vez conecta con las cosas que pasan alrededor del mundo y que uno lo va leyendo, y efectivamente nos pasó eso, lo íbamos leyendo y nos íbamos encontrando con sucesos de hoy que están muy conectados con lo que aquí se plantea, con todo esto pues de la situación en Palestina y de las situaciones de las democracias a nivel global. Así que pues creo que es un texto que nos va a permitir ahora entrar en buenas conversaciones acerca del lugar de la ilustración, el lugar de la razón, el lugar del progreso, el lugar, digamos, como ella lo llama allí, de los tribalismos y pues no sé, podríamos llamarlo en algún momento comunitarismos o cosas de esa naturaleza. Así que, pues nada, esa es como mi primera impresión. Reconozco el trabajo de una autora que ha trasegado bastante sobre esto, que lo ha pensado mucho, y que aquí de una manera, digamos, sin mayores pretensiones, como dice Francisco, nos pone a charlar y a conversar sobre un tema que es necesario, ¿sí? Que es necesario preguntarnos acerca del lugar de la izquierda y de dónde se posiciona dentro de toda esta turbulencia, si es este tema de dónde estamos, ¿sí? Así que bueno, esa es como mi primera impresión por ahora. Muy bien. Por mi parte, como primera impresión, bueno, concuerdo todo lo que habéis planteado, colegas, desde lo que bien decía Alberto, que es
un texto que tiene un propósito intelectual de qué es recuperable en estos tiempos de crisis, ¿cierto? Que es recuperable del proyecto moderno, sobre todo, ¿no? También, como bien decía Pancho, el tema de bueno, un ensayo que da pinceladas de la actualidad, ¿no? Tal vez sin cerrar muchas de ellas, y luego si quieren podemos conversar sobre ello. Y también, bueno, por lo último, para relacionar lo que decía Andrés, sobre todo es un texto, a mi modo de ver, que ilustra debates que se están produciendo, por supuesto, en Estados Unidos, que tiene que ver sobre todo con el ámbito de la libertad de expresión en las universidades, ¿no? Por eso yo creo que es obviamente un libro que es un ensayo de divulgación para el público general, que tuvo mucha repercusión el año pasado especialmente, se han hecho debates sobre ello, pero que tiene que también su anclaje, podemos decir, en los debates académicos, intelectuales, políticos de Estados Unidos, sobre todo lo que ha sido, bueno, pues los fenómenos que se llamó desde el auge de los woke, por así decirlo, y toda la reacción, podemos decir, neoconservadora, ¿no? Que está también un poco ligado el tono. A mí me acuerdo del libro que comentamos de Wendy Brown, ¿no? También tiene que ver, yo lo enmarcaría en el mismo contexto, ¿no? Debates intelectuales académicos en Estados Unidos, donde hay unas distintas posiciones sobre qué es la libertad de expresión. Y si quieren luego podemos entrar sobre ello. Dicho eso, mi primera impresión, me gustó el libro, es ameno de leer, pero no termina de convencerme, ¿no? Yo, de hecho, en la primera anotación que puse, creo que es un ensayo de historia intelectual, pero descafeinada. Ese es mi comentario, ¿no? Un poco a lo Beecham Hall. Y luego, si quieren un segundo momento, voy a poder entrar a dar detalles, ¿no? ¿Por qué esa apreciación? Porque creo que ya desde el título, cuando dice que la izquierda no es woke, está utilizando, como bien decía Pancho, estos significantes vacíos, pero también haciendo el juego a los debates intelectuales por parte de las derechas, ¿no? Y apuntando como el enemigo de esta izquierda ilustrada, progresista, que apela a universales, esta izquierda identitaria que reclama siempre el tema de la identidad, las subjetividades, la clase, la raza, el género, etcétera, y ve la amenaza, por ejemplo, en el tribalismo, cuando hay otros fenómenos más importantes que también apelan a la recuperación del sujeto, como es el nacionalismo, como son los proyectos nacionales de las ultraderechas en gran parte del mundo, ¿no? Entonces, por ahí parte una de mis críticas, que luego, si quieren, podemos continuar. Eso por mi parte, y disculpen que he estado un poco desordenado, pero bueno, ahí vamos conversando sobre ello. Bueno, muy interesantes todas las reflexiones, la verdad. Haré referencia un poquito a todas y luego entro en harina, si os parece. Me parece que es fundamental lo que decía Pancho de la crisis de alternativas en la que estamos metidos, y me parece que es una de las tareas que este libro intenta abordar, ¿no? Realmente, si no construimos un proyecto colectivo entre todos, si no tenemos una idea de futuro, estamos huérfanos de la idea de progreso, estamos huérfanos de proyectos a largo plazo, difícilmente vamos a mejorar las sociedades, ¿no? Hay que recuperar de alguna forma ese impulso de construir colectivamente un futuro esperanzador. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con que uno de los problemas que tenemos es la ausencia de eso, ¿no? La ausencia radical, y estamos encerrados en esa crisis de alternativas. Y me parece que no hemos reflexionado lo suficiente, aunque se podría reflexionar más sobre lo que supone el fin de la idea de progreso, ¿no? La muerte de la idea de progreso, que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Y cómo después de esa muerte de la idea de progreso, con todos los problemas que tiene la idea de progreso, etcétera, nos encontramos ante el vacío, ¿no? Ante un abismo, realmente. Y hay una reflexión que siempre
traigo a colación cuando hablamos de estos temas, y es qué tipo de individuos produce una sociedad que no tiene una idea de futuro. Que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado lo que veo. Eso es por lo que decía Pancho. En cuanto a lo que decía Andrés, me parece que he identificado una crítica velada al término tribalismo con la que yo suscribo y prefiero comunitarismos también. Me parece mucho mejor, mucho más adecuado y mucho más al punto. Me parece que el tribalismo, y aquí engancho con lo que decía Juan, es comprar el marco de la extrema derecha, ¿no? Y entonces creo que una crítica hecha desde la izquierda debería ser más cuidadosa también con la aproximación a sus rivales dentro del mismo espectro ideológico, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Me parece que es un poco, a veces la crítica es quizá excesiva en algunos puntos y no siempre muy bien fundamentada, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Hay una cosa con respecto a lo que decía Juan también, y es el nacionalismo, ¿no? El concepto de nacionalismo, pero yo creo que eso entraría dentro de los comunitarismos, ¿no? O de los tribalismos, a lo macro, ¿no? Podría quizá, no lo sé, pero es una idea que está ahí. Y bueno, mencionado un poco algunas cuestiones, quería ir al primer gran tema, ¿no? El tema del universalismo frente al comunitarismo, vamos a decirlo así, para ser más respetuosos, ¿no? Y me parece que toca un tema que es muy sensible y que tiene buena parte de razón, aunque se deja arrastrar por un exceso, ¿no? Es decir, los universalismos y el proyecto moderno ilustrado me parece bien recuperar todo lo que haya de recuperable, sabiendo todos los problemas que ha habido, etcétera, pero no entregarse a los comunitarismos de forma ciega me parece que es adecuada esa crítica, me parece que es pertinente, me parece que es una buena crítica desde la izquierda, que está bien pensada, pero sin minusvalorar la importancia que han tenido los movimientos comunitaristas a la hora de reivindicar derechos que estaban siendo pasados por alto, ¿no? Que estaban siendo aplastados directamente. Entonces, antes mencionaba Juan, ¿no? Varios de estos movimientos comunitaristas y tal, pues la raza, el género, las identidades de todo tipo, la identidad sexual o lo que sea, todos esos movimientos han ofrecido pues una resistencia frente a un sistema que los estaba aplastando o que los está aplastando todavía hoy, ¿no? Y en ese sentido no despacharía tan rápidamente esa cuestión de universalismo versus comunitarismo, no la despacharía tan rápidamente. Me parece que hay que buscar en todo caso una compatibilidad entre las reivindicaciones más particularistas y las reivindicaciones más universalistas y ser capaces de construir en colectivo, pero desde las particularidades también, ¿no? Y en ese sentido, me parece que ahí hay un poco de problema en los términos en los que está planteado el discurso, ¿no? En los términos en los que ella lo plantea. Y bueno, ya sí que os dejo porque ya me he extendido demasiado. No, por favor. Yo me voy a extender más todavía. No. Mira, creo que de lo que estamos discutiendo hay unos ejes dentro de unos ejes, dentro de otros ejes, que va haciendo como un fractal o como una muñeca rusa, ¿no? Que vamos sacando una cuestión de otra y voy a tratar de explicar qué estoy diciendo esto. Primero tenemos, creo que lo interesante en esta lógica izquierda-derecha, si nos vamos como a ciertas profundidades, estaba pensando en la discusión que tiene con Carl Schmitt, y Schmitt, una de las cuestiones que plantean, y creo que las derechas hoy en día lo han traído de nuevo a colación, es la homogeneidad, la lógica de la homogeneidad dentro del Estado-Nación. ¿Cuál es la identidad del gran cuerpo dentro de un país, de una identidad, ¿cierto?, de las naciones? Y eso es complejo porque te coloca en esta discusión de que en el mundo postmoderno, por así decirlo, donde los grandes relatos se han disuelto y la homogeneidad es, que creo que es una de las cosas que resienten las derechas, ¿no? Porque lo homogéneo es mucho más controlable que lo plural.
Es mucho más fácil dominar una cosa única que se te vayan escapando distintos resortes. Entonces el control y el poder ejercido dentro de una lógica plural es difícil. Por eso la democracia es un problema. La democracia, en tanto pensado en un marco pluralista, es una dificultad para quienes quieren ejercer el control, donde lo homogéneo es más simple, simplifica lo homogéneo. Entonces creo que aquí hay primero un eje, la homogeneidad versus el pluralismo. Y ese pluralismo lo entendemos como, ¿qué es lo plural? Me pongo arendtiano en este sentido, como lo plural en que cada individuo en sí es una verdad que puede ser expresada en este espacio público, es decir, lo plural en tanto individuo, o lo plural en tanto partidos políticos, lo plural en tanto identidades. O sea, y creo que ya lo primero es complejizar ese concepto de lo plural versus lo homogéneo. Y ese pluralismo, pensado como distintas identidades, corre este riesgo, esta deriva, o se pliega, así en conceptos más de Luciano, ¿no? Este pliegue sobre sí mismo en la lógica radical de lo tribal. Es decir, un pluralismo, una identidad que no dialoga con otras identidades, con otras pluralidades, o que no son capaces de captar una cuestión más macro. Y eso rompe el diálogo, rompe la acción comunicativa, diría Habermas, ¿no? Se transforma en muchos mundos que no conversan en sí. Entonces, ahí yo creo que hay como ejes que van problematizándose. Y creo que dentro de aquello está esto que estás planteando tú, Alberto, que creo que estamos todos de acuerdo, de la lógica de lo comunitario. Y yo creo que es posible tomar lo comunitario como un universal, que no es una contradicción que lo comunitario sea algo distinto o que se oponga a lo universal. Yo creo que incluso podemos hacer el ejercicio que lo comunitario es lo universal. Es decir, lo que es común es lo universal. Entonces, estas distintas identidades comparten cuestiones comunes. Y ahí rescatar quizás el concepto de la polis, entrando del espacio en el cual vivimos, de lo público. Es decir, creo que hay elementos ahí que se pueden rescatar para que esto que es comunitario, que es lo común para todas las identidades, que es lo común para todas las tribus. Y ahí creo que se pueden rescatar ideas universales, que es la que la autora trata de traernos, ¿no? A discutir de nuevo, qué es lo justo, qué es el progreso, cómo entendemos la lógica del poder, ¿no? Entonces, quería como eso, plantear como estos distintos ejes dicotómicos que se van fraccionando y que al final todo ese fraccionamiento lo podemos volver a colocar dentro del concepto universal. Entonces, y ese eje universal articulador puede ser aquello de lo común, ¿no? De volver a plantear qué mundo queremos vivir. ¿En qué mundo vivimos? Podemos pasar la pregunta de qué mundo vivimos a qué mundo queremos vivir. Quizás para entender el mundo en el que vivimos nos falta la referencia de cómo queremos vivir. Entonces, con esa referencia podemos nosotros comprender el presente. Si el presente lo comparamos solamente con el presente, perdemos quizás un poder, una capacidad de desplazamiento hacia un lugar utópico, que aunque tú lo podamos poner así, pero como dice Galeano, la utopía se mueve y nos hace movernos a nosotros. Entonces, eso, no sé si me expliqué, pero para allá más o menos quería plantear un punto de vista, ¿no? Bueno. Voy a seguir. ¿Me oyen? Dale, Andrés, por favor. Sí. Ok. Bueno, mi segunda intervención. Después de reconocer, digamos, el valor del libro, ¿sí? Y la calidad, digamos, de la autora y de toda su trayectoria y de lo que nos presenta, o sea, lo que representa, digamos, en términos de la discusión académica y política contemporánea, lo cual me parece súper, súper interesante y súper loable, digamos. Ahora vendría como una lectura un poco ya más distante, y es que creo que el texto nos puede llegar a confundir o nos confunde un poco. Vamos a ver de qué manera lo digo. Porque
si uno mira los títulos y los capítulos, los nombres, ¿cierto? Uno pues dice, no, pues esto, ¿de qué va? Esto va de una discusión súper profunda en términos de hablar de eso, de universalismo, de justicia, poder, progreso, izquierda, ¿sí? Vale, y está muy bien los títulos de estas cosas, pero cuando ya uno entra, digamos, en materia, nos damos cuenta de que sus fundamentos están sobre todo basados muy en la experiencia, muy en las vivencias, lo cual no está mal, ¿sí? Pero no es, digamos, si uno se deja guiar por los títulos, una discusión filosófica sobre estos términos en profundidad, sino apoyados, digamos, en las vivencias muy personales de la sociedad norteamericana también, ¿sí? Y otra cosa que me parece, pero no malo, no estoy diciendo que sea malo, sino que, digamos, eso hace que el texto tenga otro color, ¿cierto? Y es ver allí, dentro de esas experiencias, ya ubicándonos en ese marco, ¿sí? Las diferencias generacionales, las experiencias generacionales. Me parece que eso es algo que el texto lo atraviesa sin que esté así explícito, ¿no? Cuando ella hace alusión a sus propias vivencias, a las vivencias de sus hijos, a las vivencias de la generación que entró al mundo político en la década del 2010, ¿sí? Entonces, esa parte me llamó, digamos así, la atención para poder entender un poco qué es lo que nos está presentando aquí en el texto, ¿sí? Que nos pone en estos marcos de estas grandes categorías de las ciencias sociales, de la ciencia política, ¿sí? Pero nos lo presenta de una manera donde su intención es generar polémica, es generar, digamos, discusión y generar un debate, ¿ya? Y otra cosa que quería también aquí en esta ya intervención un poco más, pues con este tono, y es que me parece que el poner, digamos, los capítulos así en esta manera de nombrarlo, universalismo, tribalismo, justicia, poder, progreso, ruina, ¿cierto? Plantea como una cuestión como si fuera de polarización, ¿sí? Como de opuestos, ¿vale? Y también me parece pues, que cuando uno entra en el texto, la cuestión no es tan así, digamos, tan de que son cuestiones irreconciliables o jugar con esta idea de la polaridad. Es una estrategia muy interesante para uno desarrollar un argumento o desarrollar, digamos, un debate, pero ya, digamos, cuando uno entra más de fondo, pues las polarizaciones terminan siendo, digamos, ¿cómo decirlo? Poco adecuadas para entender mejor las realidades, ¿sí? Entonces, ese era como otro de los asuntos allí para mencionar. Entonces, lo que en resumen, es un texto muy poderoso que tiene, digamos, unas discusiones potentes para las ciencias sociales y todo eso, pero que la autora lo desarrolla especialmente, y creo que esa es su intención, no haciendo unos debates profundos filosóficos acerca de esas categorías, sino conectándolas con unas experiencias muy particulares, ¿cierto? Esas experiencias las logro percibir, digamos, a través de unas generaciones, la de ella misma, la de su hija y la generación de la nueva generación, digamos así, en Estados Unidos, y a la vez también me parece interesante y llamar la atención esto de ubicar categorías que parecieran que se confrontan, pero que si uno es más cuidadoso, pues se da cuenta que para entender un poco la realidad de estas polaridades, digamos, no nos iluminan tanto como podría uno pensar. Bien, eso era. Muy bien. Yo por mi parte, en esta segunda intervención, espero articular algunas ideas que han dicho tanto Pancho como Andrés justamente ahora, y voy a partir por lo siguiente, ¿no? Por lo que bien decía Andrés, de cómo el libro también está articulado en esta polaridad y también mucho desde la experiencia de la autora, ¿no? De hecho, obviamente es una distinguida filósofa, etcétera, pero tiene también un sesgo, ¿no? de élite intelectual, ¿no? Y es donde
donde voy a ir ahora, ¿no? Para justamente esta crítica que ella hace al wokismo, ¿no? De hecho, la página 178, por ejemplo, dice: este libro ofrece unas ideas filosóficas básicas en torno a las cuales pueden unirse todos los demócratas de verdad. El compromiso con la posibilidad de progreso, con la justicia y con el universalismo. Y luego la siguiente página, arriba, dice: el supuesto que diferencia la izquierda de cualquier forma de liberalismo es la idea de que los derechos sociales no son menos derechos humanos que los políticos. Digo, estoy de acuerdo. En el primer planteamiento no, pero en el segundo sí, porque ese es el piso mínimo de algo que comentaba Alberto anteriormente, ¿no? La importancia de estos actores de intermediación, como son los movimientos sociales, por ejemplo. Sin movimientos sociales que hayan hecho esas luchas, género, clase, raza, por la igualdad, por la libertad, contexto de dictadura, etcétera, etcétera, no tendríamos progresos ni derechos políticos civiles ni tampoco derechos sociales, ¿no? Entonces también se le olvida esa otra parte y voy justamente a conectar con algo que concuerdo 100% en lo que decía muy bien Pancho, con el tema este de pensar tal vez lo comunitario con lo universal, ¿no? Hacer ese esfuerzo creativo de pensamiento. ¿Por qué motivo? Porque ese esfuerzo nos lleva a compatibilizar algo que yo creo que está en toda la discusión por encima, ¿no? Que es la compatibilizar el universalismo con el particularismo, con la relación universal con sujeto. Es decir, bueno, uno puede, que es algo que también problemático para las izquierdas históricamente, ¿no? Cómo asumimos luchas, y de hecho la izquierda antiguamente estaba, que es lo que critica, yo creo que donde apunta ello, bueno, la izquierda tradicional, antigua, su bandera de lucha era los trabajadores, la internacional trabajadora. Bueno, ese mundo ya no existe tampoco, ¿cierto o no? Hoy existe otro mundo en el que las luchas por los universales tal vez hay que verlo con lentes particulares, y un estándar mínimo, bueno, pueden ser los derechos humanos, los derechos sociales, como así es, ¿no? ¿Qué significa ello? Que hay que también yo creo, y echo de menos un poco en la autora, ese esfuerzo de compatibilizar universalismo, libertad, con también particularismo, ¿no? La posición del sujeto, ¿no? Y es algo que por eso cuando en la primera intervención decía, es liviana o también trata de simplificar mucho a todo lo que han sido estas luchas encajonadas, como también decía Pancho en la primera intervención, este significante evasión del wokismo, nada, todo el woke, ¿no? Y hacerse también de los términos, como bien decíamos, de las derechas, ¿no? Entonces, donde apunto, a mí me faltó, por tanto, esa imaginación por parte de la autora en ver esa compatibilización, ¿no? Y pienso en autores, por ejemplo, aquí en América Latina, que han trabajado esas tensiones, ¿no? Entre ser modernos y universales a la vez, sin perder nuestra particularidad latinoamericana. José Mauricio Domínguez, por ejemplo, en sus trabajos, Caterabujo también. Es decir, hay otras tradiciones, pensamientos que tratan de hacer justamente o de responder a esas tensiones. Y lo último que quiero apuntar, y ya para continuar después con otros temas, quiero apuntar lo siguiente, que es lo que decía también muy bien Pancho, y que concuerdo, que es el sentido, podemos decir, de esta autora de, obviamente, de recuperar lo razonable. Es una fiel creadora de la razón, ¿cierto? Trata de razonar en este tiempo. De hecho, se le olvidó a Andrés cuando estaba leyendo los títulos, le faltó a mí el que más ruido me hace: ruina, progreso, ruina, ¿no? Entonces decir, bueno, seguimos con estos títulos, estos grandes relatos de las decadencias, del mundo de crisis. Sí y no, hay partes que crítica y otras partes que no tanto, ¿no? Porque también estos discursos de la decadencia, la crisis, sabemos que son muchos en los últimos años, son relatos, discursos apropiados por las nuevas derechas alternativas, ¿no? Está el mundo en decadencia y ¿cuál es su solución? Apelar a lo nacional, apelar a la nación, ¿no? El nativismo, ¿no? Entonces, ojo con esos también discursos críticos de ruina, ¿no? Y de decadencia,
que son muy, podemos decir que están muy difundidos por esta nueva derecha alternativa. ¿Por qué digo esto también con el tema de la razón? Porque ella, como defensora de la razón, piensa, como bien decía Pancho, en una esfera pública en la que debatimos de manera racional, alejados de las pasiones, etcétera, ¿no? En el sentido, como bien decía Pancho, de la acción comunicativa, ese ideal de Habermas, ¿no? Y ese mundo no existe. Ese mundo no existe, como demostró alguno de los críticos de Habermas. Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Humberto Eco de Apocalípticos Integrados, también en el ámbito de la cultura. Ese mundo ilustrado, racional, etcétera, no existe, y más en tiempos de transformaciones tecnológicas, como vimos con Byung-Chul Han, etcétera, ¿cierto? Como transformaciones en el mundo del trabajo, en el mundo de cómo nos informamos, etcétera, ¿no? Esa esfera pública en la que podemos solucionar tal vez la manera de convivencia, bueno, a lo mejor no es tan racional como creemos, y a lo mejor por parte de los progresismos tenemos que apelar, bueno, a valores universales, pero también a emociones, sentimientos, futuros posibles, de positivos, un buen vivir, etcétera, que eso sí que ha sabido hacer, reitero, las nuevas derechas en sus discursos, ¿no? Eso por mi parte, no sé si he sabido hilar un poco, pero es lo que me transmitió un poco, ¿no? Los argumentos, un poco, como les decía, comparto algunas cuestiones, otras me dejan un poquito más en duda, ¿no? O más alejado. Bueno, pues nada, muy bien, están saliendo un montón de temas súper interesantes que uno no sabe por dónde agarrar. Hay tantas cosas que son muy interesantes. Una reflexión de fondo esto es en qué mundo vivimos, ¿no? Y decía Pancho, bueno, ¿en qué mundo queremos vivir y tal? Y mi reflexión aquí es, nos dice algo este libro del mundo en el que vivimos, y yo creo que sí que nos dice algo del qué mundo vivimos, ¿no? Sí que nos sitúa bien los problemas, sitúa bien los debates, y creo que en ese sentido algo hay de esas tensiones. Yo no los veo tan artificiales, ¿no? Yo creo que algo hay de esas tensiones que ella identifica y que atraviesan el libro y tal. Y me parece que sin estar bien desarrollado, sin estar bien acabado, siendo a lo mejor demasiado polarizador, como decía Andrés, pero algo hay de esas tensiones, ¿no? Entonces creo que sí que merece la pena leerlo. Es a donde voy, ¿no? Merece la pena leerlo porque te estimula y te genera hacerte preguntas sobre algunas cuestiones que seguramente ya has reflexionado sobre ellas, pero que, bueno, no viene mal que te den un repaso así acelerado y tal. Y quería referirme fundamentalmente ahora al segundo bloque, al tema del poder, ¿no? Que me parece un tema central. Y creo que es otro de los aciertos del libro, es que el poder, desde el punto de vista de la teoría contemporánea hegemónica, es prácticamente el único tema, ¿no? Y entonces ella lo que hace es recuperar la idea de justicia, y me parece arriesgado, pero me parece razonable, y hace una crítica muy fuerte a la obsesión contemporánea, a la obsesión de los teóricos contemporáneos con el poder, recurriendo para ello a dos críticas que hace, a Smith y a Foucault, que no son las mejores críticas del mundo, que es un poco apresurado y todo lo que queráis, pero sí que son dos de los autores que son referencia fundamental en las discusiones contemporáneas, ¿no? Y me parece que esa obsesión por el poder en la teoría social, en la teoría sociológica y en la práctica política esconde algunos de los problemas fundamentales que tenemos en el presente, ¿no? Es decir, que nos hemos obsesionado con el poder, teóricamente. Nos hemos obsesionado hasta el punto de que puede que la teoría esté demasiado apegada a las relaciones de poder, ¿no? Y creo que eso se ha transformado también en la práctica política.
Y creo que eso es desnuda de alguna forma o vacía de alguna forma de significado buena parte de nuestras reivindicaciones, de nuestra posibilidad de protesta, de nuestra búsqueda de universales o de nuestra búsqueda de una vida en común, de proyectos de futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Es esa obsesión contemporánea con el poder que refleja la realidad, pero que también la configura en cierto modo. Y en ese sentido me parece un tema para reflexionar sobre él, ¿no? Y creo que poner el foco en el poder, y es una reflexión a la que yo venía dándole vueltas mucho tiempo sin saber muy bien cómo entrarle, es esa obsesión contemporánea por el poder tiene que ser problematizada. No sé cómo, no sabría cómo abordarlo, pero sí tiene que ser problematizada. Aquí hay una primera problematización, una inicial problematización que no me satisface, contraponerlo con la idea de justicia y ya está, ¿no? Pero sí que valoro mucho la cuestión de problematizar el poder, ¿no? Y bueno, quería simplemente hacer esa reflexión sobre la importancia que tiene el poder y cómo todas las teorías contemporáneas están atravesadas por la idea de poder desde un punto de vista asfixiante, desde mi punto de vista, y cómo a lo mejor hay que buscar en otros sitios para describir la realidad también, y cómo también hay que construir desde otros lados, no solo desde la búsqueda y la consecución de poder, la búsqueda de espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí sería mi reflexión. Buenísimo. No sé si ustedes ubican a Humberto Maturana. El árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, tiene otros textos. Hay uno muy lindo que hace con Susana Bloch, creo que se pronuncia, que es una dramaturga que desarrolló una técnica de teatro. No, perdónenme la gente que sepa de teatro, los términos brutales que estoy ocupando, que se llama Alba Emoting, que es una manera de poder evocar emoción a través de la respiración. Y hace un diálogo, se comparten cartas con Humberto Maturana, y el libro se llama Alba Emoting, la biología del emocionar, si no me equivoco, la biología del amor. Tengo que buscar en mi memoria bien el término. Pero Maturana hace algo muy interesante en sus planteamientos en distintos libros, que dice que primero somos seres emocionales, no en términos de jerarquía, sino de orden. Que primero somos seres emocionales y luego seres racionales. Porque nuestra filogenia, primero somos reactivos y luego, como animales no evolutivos, primero reaccionamos y luego se fueron incorporando elementos mucho más complejos en nuestro sistema nervioso, en estas lógicas biológicas, ¿no? Que después fueron, de alguna manera, razonando sobre lo que sentimos. Es decir, estas interpretaciones metacognitivas de lo que nos sucede con la interacción con el medio. Entonces, esta cosa de que somos seres racionales o somos seres emocionales, justamente somos la integración de ambos fenómenos. A mí me parece súper poco inconducente discutir si primero la emoción o después la razón, sino que me parece que es importante comprender que en función de cómo nos estamos percibiéndose en el mundo, es también sobre cómo pensamos. Por eso, ¿se acuerdan al principio cuando yo comentaba, ¿no?, cómo percibo la situación de mi experiencia de vida en Argentina en un clima en que está tenso? Bueno, el medio te afecta. Entonces, cómo me afecta el medio también es como pienso, más allá de que sea capaz de abstraerme y un montón de cosas. Y ahí está la sabiduría de los antiguos que dicen, no se toman decisiones ni muy alegre ni muy enojado. Porque afectan... Pancho, perdón, ahí para complementar lo de Maturana y tal, está toda la teoría de Jonathan Turner, que es un sociólogo de las emociones norteamericano que está en California, que ya se ha jubilado y tal, con el que estuve yo de estancia de investigación, por cierto, y él tiene una teoría muy similar a lo que estás planteando en términos del desarrollo de los seres humanos, en términos emocionales y tal, ¿no? Y complementa muy bien con lo que tú decías. Perfecto. Mira, te lo voy a pedir porque no lo tengo registrado en... Ustedes saben que yo comencé hace poco en esto de la aventura de pensar las ciencias sociales. Antes yo me dedicaba a tapar muelas. Y bueno, entonces creo que primero como
tratar de hacer es juntar eso, ¿no? Como que somos esa cosa, como seres vivos, ¿no? Que somos seres emocionales y seres racionales, pero que hay que comprender que primero nos afectamos con el mundo y luego pensamos. El pensamiento se monta sobre la experiencia de la relación con el mundo y después la significamos y todo eso. Y ahí viene mi segunda parte, que creo que estamos muy concentrados en comprender el poder en esta cosa, retomando Foucault, ¿no? Como los efectos del poder, pero también quiero recuperar de Foucault cuando él habla de la gubernamentalidad, cómo pasamos del biopoder a una racionabilidad, o a una forma, a una razón. Y creo que esa razón la podemos también decodificar en un concepto de la construcción de sentidos. Y toda esta lógica semiótica que vivíamos con el libro anterior, ¿no? De cómo piensan los bosques, de que todo lo que vivimos nosotros es un proceso semiótico, es decir, hay una construcción de sentido, que la mayoría de los animales lo comparten, pero nosotros le agregamos la cultura, que complejiza un poco eso. Entonces, quizás lo interesante, como preguntaba Alberto, que yo mientras él pensaba, mi cerebro de manera muy osada trataba de ir generando respuestas a lo que él preguntaba, y decía, quizás lo interesante, lo desafiante es la construcción de sentido. Es volver a construir sentido. Entonces, claro, si queremos hablar de justicia, retomamos el sentido de qué es lo justo. Entonces, claro, podemos hablar del poder, no tenemos que dejar de comprender, pero ¿cuál es la razonabilidad o la racionalidad, no sé cuál sería el concepto adecuado ahí, de poder pensar el poder y todos estos elementos de control y de fuerza sobre los otros, pero con un nuevo sentido? Porque, y esta resignificación parte con, creo yo, con esta toma de valores de las experiencias sentidas. Tengo un amigo que siempre me decía en campaña, cuando hablamos de política o de propuestas, me decía, hay que hacer propuestas de las experiencias sentidas. Es decir, tenemos que hablar de lo que le pasa a la gente, más allá de las ideas programáticas que nosotros tenemos. Entonces, como para ir cerrando, comprendiendo que este sentido tiene este elemento emocional y elemento racional, quizás lo interesante es volver a pensar o pensar el poder, pero desde un paso previo, el sentido. El sentido, por eso me parece interesante en qué mundo vivimos y también hacer el juego de en qué mundo queremos vivir, en esa construcción de sentido de la vida. Muy simple, la vida es, y vamos a ser felices, y el desarrollo es poder comprar cosas o poder ser felices, o poder vivir bien. ¿Cuál es el sentido de vivir bien? ¿Cómo te imaginas vivir bien? Y quizás parece superfluo y poco profundo, pero me parece un punto de partida interesante, ¿no? De volver a retomar esos orígenes de palabras o conceptos como, bueno, ¿qué es lo justo? Siempre volvemos al qué, cómo y cuándo, las grandes preguntas filosóficas, pero no es un retroceder hacia un pasado, sino retomar cuestiones que nos permitan otra vez pensar en un futuro distinto. Espero haber sido medianamente claro en esta cosa impulsiva que mi cerebro me hace decir en el pensamiento mientras hablo, ¿no? Yo añadiría una cosita solo, muy breve, y prometo no robar más tiempo, pero es que me estaba hablando Pancho y estaba dándole vueltas, y es la frase esta de Francisco Ayala, que es este sociólogo español y literato exiliado en América Latina y luego en Estados Unidos, que decía: el poder que un hombre ejerce sobre otro hombre es siempre una usurpación, ¿no? Creo que nos hace falta una crítica más radical del poder y no dejarnos llevar por la obsesión por el poder. Bien, voy a continuar un poco, retomar lo que Francisco está aquí diciéndonos acerca del sentido y de estos aspectos que conectan un poco con el tipo de lectura que yo hice del texto, ¿no? Una lectura muy particular, porque yo me concentré mucho o me pareció muy relevante todo esto que tiene que ver con la experiencia del autor y con las experiencias que nos habla de las experiencias, ¿sí? Y todo esto está conectado con lo que ahorita Pancho nos hacía notar acerca del sentido y de la manera como buscamos darle sentido a, digamos, entonces, en este caso, a nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, porque a mí el texto
me habla de, digamos, de cómo hoy en día, ¿cierto? Los sujetos que estamos valorando y destacando, y las ciencias sociales de igual manera, la importancia de la experiencia y cómo la experiencia, a partir de allí, de las vivencias de los sujetos, construimos nuestra subjetividad, y nuestra subjetividad se construye no solamente lo cultural, sino, pues, digamos, está todo relacionado en lo político, ¿bien? Este tipo de cosas. Yo creo que allí es donde, o sea, la estrategia de la autora de llevarnos estos temas, estos grandes temas, a este punto. Por ejemplo, hablar de que hoy en día la experiencia de los nuevos sujetos políticos tienen que ver especialmente con estas cuestiones que ella llama allí tribalistas, ¿sí? Unas experiencias, digamos, enmarcadas en cuestiones muy, muy concretas que marcan una experiencia en algún momento, ¿bien? Y que luego toda la subjetividad política sigue girando alrededor de este aspecto tan particular, tan sensible en un momento, y creo que allí la intención, o lo que en particular quiere llamar la atención, es que la experiencia no puede perder nunca, pues entendería yo que lo plantea así, perder el foco, la perspectiva universalista, ¿cierto? Para evitar que esa experiencia se quede, digamos, en lo mero local y en lo mero, digamos, así en los términos de ella, tribal, ¿sí? Entonces, esa defensa a que la experiencia política, la subjetividad política, se apoye en lo universal, y en lo universal allí entonces la experiencia, entiendo, lo hace tocando el tema de la razón, ¿sí? De que la razón esté conectada con esas vivencias que tenemos locales, con esas cuestiones subjetivas que nos agarran, ¿cierto? Pero que la razón y la perspectiva, digamos, universal, y en este caso con reconocer la experiencia de la ilustración, con todos sus matices, con todos sus elementos, es una necesidad, ¿sí? De tener esta perspectiva histórica y evitar los clichés que se han hecho, las caricaturas que se han hecho de la ilustración, ¿cierto? Para poder conocerla un poco más de fondo y reconocer esa otra experiencia, que no es la experiencia que tenemos hoy. Sobre todo, hablábamos. Se nos ha ido Andrés. Se ha ido, se ha quedado colgado. Tenemos la imagen, pero no el sonido. Vamos. Pegado. Ahí está, Ahora, Andrés. Ahí volvió Andrés. Los últimos 30 segundos. ¿Volví? Ok, no, el tema también de la justicia y el poder, es que lo veo también en esa misma lógica, ¿sí? Porque, digamos, la lectura que nos hacen es que todo se nos volvió poder, ¿cierto? Y la lectura que ella nos propone es esta, digamos, experiencia del poder, que es una experiencia que también, digamos, nos agobia, digamos, porque, digamos, pasamos a una situación donde estamos completamente por todos lados bajo una experiencia de dominación, ¿cierto? Y allí entonces lo que me parece también muy, muy chévere o muy interesante es como, bueno, a esta vivencia de las relaciones de dominación en las cuales estamos insertos, y que gracias a Foucault nos hemos reconocido que en lo cotidiano el poder está presente de muchas maneras. Siempre también es importante aquí, en este caso, otro elemento que sería el de la justicia, no perder la perspectiva de la justicia, para que nos ayude a salir de esa, de pronto, digamos, de esa, ¿cómo podría decir? De este discurso sobre el poder que parece tan agobiante, ¿sí? Entonces, ese otro elemento allí, como que, bueno, bien, estamos aquí, hemos reconocido esto, pero falta mirar otro aspecto allí, que ella hablaba mucho del vaso medio vacío, del vaso medio lleno, ¿cierto? De tener allí esta cuestión. Y lo mismo, desde esta misma línea, el capítulo del progreso y la ruina, ¿sí? Porque la experiencia contemporánea, ¿cierto? La experiencia contemporánea es que estamos de mal en peor, o sea, cada vez peor, como que cada vez no hay en el mundo en que vivimos no hay un no futuro. Esto es allí, en términos de ella, la ruina. Y entonces allí nuevamente es colocar el tema en nuestra experiencia,
poder considerar la cuestión del progreso, ¿cierto? En unos términos que ella trata de dibujar, sacándolo de todo esto que en la historia del siglo XX acumuló alrededor de la noción de progreso, ¿cierto? Que la terminó hundiendo y sacándola, digamos, dejándola por allá como una categoría no utilizable o no pertinente, y tratando de sacarla de allí diciendo, no, pues es que progreso tiene que ver más que todo con la idea de esperanza, ¿sí? Y la idea de poder salir de este lodazal. Y entonces, si nuestra experiencia, digamos, allí puede sonar un poco muy romántico, no tiene, digamos, esta perspectiva de la esperanza, pues la ruina es lo único que vamos a poder ver alrededor de nosotros, y eso termina, digámonos, también allí hundiéndonos. Entonces, esa es la reflexión de la lectura que yo hice, tratando de entender un poco esto de que ella nos hablaba de sus vivencias, las vivencias de otras personas con las cuales había hablado. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en particular cuando ella dice que una joven periodista leyó su texto, ¿cierto? Y que esta joven periodista, digamos, de una manera muy... ¿cómo me podría decirlo? Como, qué sé yo, muy, ay, no sé, la palabra no es ingenua, pero digamos como que, bueno, listo, todas estas ideas tuyas están muy interesantes y todo eso, pero como reclamándole la cuestión de que con lo que vivimos hoy en día o con las cosas que surgen ahora sería suficiente para seguir trabajando esto, y ella ahí le llama la atención como que, o entiendo yo como que, bueno, está muy bien la experiencia contemporánea y las cosas que tenemos aquí, pero como que sería muy pertinente siempre poder tener la perspectiva histórica, ¿cierto? En este caso, poder leer a los clásicos, volver a los clásicos, volver a los escritores que vivieron la ilustración y reconocer en esa experiencia elementos que hoy en día nos puedan orientar, porque no todo puede ser lo que es ahora coyuntural o actual. Y bien, paro allí. Muy bien, Andrés, gracias. Yo voy a tratar de hilar algunas cuestiones que han apuntado los tres y sobre todo ¿cómo podemos decir? La reflexión que nos lanzó Alberto, ¿no? Con el tema del poder, ¿no? Esta idea de la obsesión que hay en la teoría social sobre el poder. Y yo digo, qué bien. Y ahora voy a tratar de explicarme y ya aterrizarlo un poco, ¿no? Y también situar este texto, si me permiten, al debate intelectual, político, público en Chile. ¿Por qué motivo digo esto? Porque el año pasado Susan Neumann vino aquí, invitada también a varias actividades de distintas universidades. Creo que también vino este año invitada en un foro que hizo el presidente Gabriel Boric sobre siempre democracia, ¿no? Como para una discusión entre políticos, etcétera, y también estuvo. ¿Y por qué digo el tema de la que sí hay una obsesión, pero qué bien? ¿En qué sentido? Bueno, es necesario, pero no el poder, sino la distribución del poder. ¿Y cómo lo quiero aterrizar? Bueno, aquí en Chile, como saben, hubo en los últimos 5 años, 6 años del estallido social a esta parte, un proceso constitucional. Lo que estaba en juego era la distribución del poder, precisamente. Cómo no se distribuye el poder de una sociedad y cómo muchos grupos que han sido abusados por distintas, por la Constitución, el modelo, por otros los grupos económicos, etcétera, etcétera, podían acceder a una parte de ese poder y fundamentalmente a lo que reclamaba Susan Neumann cuando leía anteriormente, que era acceder a derechos sociales y que no todo esté en manos de los privados, por ejemplo, ¿no? Era una discusión, como saben, en el proceso constitucional para cómo distribuir el poder de la sociedad. Como saben ustedes, las opciones del apruebo fue tildada precisamente como wokismo, como representar toda esta, y ahí donde luego quiero conectar, toda esta cultura de la cancelación que genera la violencia política, emocional, etcétera, ¿no? Y solamente se caricaturiza, se ve esa parte, ¿no? El sesgo de la cultura de la cancelación como uno de los rasgos que sí puede ser, yo también estoy de desacuerdo de cualquier forma violenta de expresar tus ideas, y estoy de acuerdo, pero no me quita, eso no me deja de lado para que yo también trate de ser razonable
y tratar de explicar por qué la violencia, los abusos de mucha gente que buscaba dignidad, ¿no? en Chile. ¿Qué quiero decir con todo ello? Por ejemplo, con el tema de lo que refleja el libro también de Neumann, es precisamente algo que ya decía anteriormente, el problema de la esfera pública, la discusión pública, y también está atravesado por el poder. ¿Cómo se crea la esfera pública, los temas de discusión en países como el nuestro, el país concreto, ya hablo desde Chile, desde un pensamiento situado? Bueno, los medios de comunicación están dominados por los grupos económicos. Por ejemplo, el 1% del país tiene el 50-60%. Bueno, si eso no hay que discutir la distribución del poder, de cómo nos informamos, cómo participamos, etcétera. Bueno, ¿de qué se trata? Y ahora voy a tratarlo con otro fenómeno que me interesaba, que es el de la libertad de expresión también, ¿no? Con el tema que creo que también está es una de las partes nucleares del texto, ¿no? Por eso cuando empezaba a decir, bueno, es un tema americano también, o estadounidense, ¿no? El tema de toda esta discusión intelectual en la academia estadounidense. Bueno, y también en otras partes. Y lo quiero situar, como les decía, con el tema de la libertad de expresión y con la esfera pública, retomando o leyendo justamente una columna de un intelectual público aquí en Chile, Carlos Peña, que después del asesinato de este activista de ultraderecha en Estados Unidos, Charlie Kirk, hablaba el avance del wokismo, ¿no? Y construye su columna en un diario aquí de tirada nacional como es el Mercurio, del 21 de septiembre, diciendo lo siguiente, ¿no? Que yo creo que refleja un poco los términos de lo que hemos conversado. Decía, el problema que todo esto plantea es una profunda crisis de lo que se suele llamar esfera pública, que es el ámbito donde se desenvuelve la política y que es la base de la democracia. La esfera pública exige, al contrario de lo que se cree hoy, el abandono del yo y de la propia subjetividad. Existe una esfera pública allí donde las personas salen de su subjetividad y se esmera hasta donde eso es posible en reemplazarla por la razón. Y se esfuerzan entonces por formular un argumento que valga con prescindencia de las circunstancias personales. Es decir, es una mirada, reiterando con lo que decía también antes de Humberto Eco, apocalíptica, elitista, etcétera, que habla de una esfera pública en los términos de Habermas que ya no existe, ¿no? Como fuera una discusión pública entre iguales. Eso no es así. Sabemos que no es así y que está atravesada por como digo anteriormente, por la distribución del poder y también por la propiedad de los medios de comunicación, cómo se construye esa opinión pública, cómo nos informamos, cómo discutimos, etcétera, ¿no? Y más en tiempos, como Juan sabemos... Jesús, Dime. perdona, antes que se me olvide, porque a lo mejor puede que sirva no por lo que estás diciendo, pienso en la crítica que hace Nancy Fraser a la idea de esfera pública de Habermas. Sí. Creo que por ahí también podría como entrar en esa discusión, Exactamente. ¿no? Bien. Exactamente, la teoría del reconocimiento también, que calza con la justicia, ¿no? Así que excelente, Pancho, como la conexión. Y claro, y lo quería hacer ya bajada también al tema de que creo que está aquí algo y que yo concuerdo con la autora en algunas partes, en otras no. ¿Que hay que poner límites a la libertad de expresión? Sí, estoy de acuerdo también, ¿no? Porque también es algo que pasa hoy día con los discursos de las nuevas derechas. Se escudan en que todo es libertad de expresión, etcétera, ¿no? Hay que, bueno, saber dónde son los límites razonables de lo que es la libertad de expresión en nuestras sociedades, ¿no? Y en qué mundo vivimos también haciendo honor al título de este podcast. Precisamente yo creo que en un mundo, no sé si de crisis, pero sí donde hay mucha polarización afectiva en el debate público, en cómo solucionamos nuestros problemas y bueno, todo ello tiene que ver con la convivencia finalmente en nuestras sociedades. Eso sería para tratar de articular, no sé si lo he conseguido o no, estas cuestiones que han planteado ustedes. Eso, gracias. Bueno, pues nos queda un poco abordar, yo creo que lo que menos hemos tocado es lo de la idea de progreso. Quizá Andrés en su última intervención un poquito más, ¿no? El progreso, esperanza y recuperarla como una categoría utilizable, ¿no? La idea de progreso
no sirve como estaba hecha, eso es evidente, eso ya está pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso muere en los años 60 del siglo XX y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no se puede recuperar la idea de progreso, pero sí que hay que articular una idea de futuro. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Es necesario articular una idea de futuro. Eso por un lado, ¿no? Y no extiendo mucho más porque es un tema que ya hemos hablado muchas veces y no quiero ser reiterativo, pero me parece que sin una idea de futuro estamos mal, ¿no? Otra cuestión que me interesa también es lo que intenta hacer Neyman en su libro, que es precisamente lo que señalaba Andrés también, de no caricaturizar a los pensadores de la Ilustración, ¿no? Frente al dibujo un poco exagerado por parte de los críticos de la Ilustración, ella intenta situarlos de una forma un poquito más razonable, ¿no? Un poco recuperar su aliento. Y a mí me parece muy interesante porque es un ejercicio que yo mismo he hecho y que realmente es muy instructivo, ¿no? Si lees a Condorcet, por ejemplo, encuentras todo un despliegue de ideas sobre cómo debe ser la igualdad, cómo debe ser la relación entre los individuos, cómo podemos perfeccionarnos, cómo a través de la educación es posible construir un mundo mejor, cómo todo eso va a llegar, ¿no? En esa idea de progreso que ellos tenían tan clara, cómo eso va a llegar inevitablemente y tal, que da un aliento y está escrito con una fuerza que hoy es muy difícil de retomar, ¿no? Es muy difícil que alguien escriba con esa fuerza, con esa ingenuidad, si queréis, y con esas ganas de transformar el mundo, de mejorar el mundo, de que todas las sociedades sean iguales, que todos los individuos sean iguales. Eso estaba en el núcleo de la Ilustración. Lo que la versión negativa que se está dando de los pensadores ilustrados no es apropiada, no es correcta, no es la verdad. Es verdad que que hay cosas que se les pueden reprochar y no son pocas, pero no muchas de las que se reprochan, ¿no? Entonces me parece que por ahí, bueno, creo que hay todavía cosas interesantes para ver, revisitando a esta gente que nos decían cosas interesantes, aunque en su mundo no sea el nuestro, aunque su punto de partida ya no sea el nuestro, aunque sus creencias generales ya no sean las nuestras, pero sí que hay algo ahí que sigue siendo poderoso, ¿no? Y que sigue siendo un mensaje de esperanza. Sí, en esto voy a estar de acuerdo, ¿no? Sigue siendo un mensaje de esperanza, ¿no? Hay algo ahí, una fuerza especial. Y acabo con la discusión sobre el poder, con Juan. No sé, yo no estoy tan contento con que el poder sea nuestra obsesión, ¿no? En el sentido de que entiendo la importancia, pero no creo que entiendo la importancia, la desigualdad, las desigualdades, el desigual reparto del poder que mencionabas, etcétera, etcétera, pero no creo que toda la vida social deba describirse como una lucha por el poder, ¿no? No porque no sea verdad, sino porque tampoco creo que sea bueno. En ese sentido, mezclo lo normativo con lo descriptivo, ¿no? Las teorías que se basan exclusivamente en la lucha por el poder, a mí me suscitan reacciones que no sé muy bien cómo articularlo, pero no acabo de sentirme cómodo en esos términos, ¿no? Pero bueno, estas son ideas que no tengo muy desarrolladas, ¿no? Que tendríamos que pensarlo y discutirlo mucho más y verlo con calma y tal. Y en parte creo que tienen razón, en parte está claro, el poder es central, es esencial, nos configura, etcétera, etcétera, pero reducirlo todo al poder me parece deshumanizarnos de alguna forma, ¿no? O reducirnos a una posición muy triste, ¿no? Y un poco decepcionante como seres humanos, ¿no? Entonces, pero no lo sé, que creo que esto tendría que ser una discusión muy abierta, en la que entro un poco sin
paracaídas, ¿no? Sin saber muy bien hacia dónde voy. Y nada más, ¿no? Yo acabaría aquí mi intervención. No sé si queréis comentar algo más o como veáis. A mí me gustaría, voy a tratar de ser breve, comprender el poder como un medio, no como un fin. Entonces, ponerlo donde corresponde, ¿no? No es para negar el poder, o sea, el poder y además redefinir el poder. Tenemos la mirada weberiana del poder es hacer que otros hagan lo que yo quiero que haga y a través de eso lo legitimo y puede ser a través de el carisma o la norma o la tradición, etc. O también podemos pensar el poder como este rescate, no sé si llamarlo romántico. Yo a esta altura me defino un romántico. Yo creo que el idealismo y el romanticismo y ciertas cosas, no mirarlo como ingenuidad, sino como un horizonte. Rescatar eso que estás diciendo tú, Alberto. O sea, ¿por qué no? 200 años, 300 años no es tanto tampoco. Pensemos que la humanidad lleva 300.000 años acá, que hace 200, 300 años ya hemos tenido una idea y esas ideas todavía no las podemos cumplir, tranca. O sea, también nos queda... a lo mejor esas ideas demoran en madurar, 300 años que maduren, pensemos 2000 años que vienen madurando alguna idea. La democracia era horrible, fue horrible durante 2300 años y de repente apareció como la palabra más hermosa del mundo. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Porque claro, poder también le podemos pensar como esta idea de Arendt de actuar en conjunto. Y una cosa, el poder en tanto ponerse de acuerdo, porque cuando hay obligas a otro hay violencia, no hay poder. Entonces, me parece también rediscutir el concepto de poder y quizás no sea una cuestión aplicable al tiro a la realidad, pero la disputa de sentido y la disputa por poder mirar en las cosas de otra manera es previo a las transformaciones. Sin un horizonte no transformamos, nosotros nos transformamos porque queremos algo. Y ese algo hay que imaginarlo. Nosotros nos pensamos de una manera y vamos hacia allá. Yo quiero ser profesional, estudio, quiero tener una familia, bueno, y uno va orientando las decisiones de vida en función a una idea que uno se va construyendo. Entonces, creo que esto de discutir el poder, yo creo que hay que discutirlo, pero como un medio, no como un fin. El poder es un medio para lograr algo. Entonces, hoy día estamos obsesionados porque los que tienen el poder no lo quieren soltar, evidentemente. Entonces, quizás está esta lógica pequeñas que, no pequeñas, pero sí pensar, como decíamos, el poder dentro de las lógicas más territoriales, más directas. Pensar el poder de una lógica municipalista, pensar el poder de una manera de trabajar más en consenso en estos microespacios, cómo construimos poder dentro de la misma cátedra, cómo construimos poder dentro de la misma estructura de la facultad, cómo entiendo el poder dentro de las lógicas de las organizaciones estudiantiles. Quizás problematizar el poder o obsesionarnos de otra manera con el poder, ¿no? Como redefiniéndolo como medio. Eso, como... y dejar simplemente ahí decir también que hay una interesante discusión como punto aparte para la gente que quiera leer el libro sobre la naturaleza humana. Creo que es un punto hermoso que trabaja el libro igual que interesante, como que no lo pudimos tocar ahora quizás por tiempo, pero creo que también da para otra discusión de qué es lo que somos, ¿no? Para mí la naturaleza humana es la capacidad de transformarse. El ser humano es muy flexible, muy flexible. Entonces, prácticamente somos una especie que puede hacer cualquier cosa si se lo propone. Y la única forma de hacer cosas es trabajar en común. Y el poder es para eso, para mí, ¿no? El poder es ponerse de acuerdo. No hay nada más poderoso que ponerse de acuerdo. Y eso. Bueno, perdón si me extendí más de lo que pensaba. Bueno, no sé si os queda algo más por ahí en la recámara o lo vamos cerrando, como veáis. Yo una breve reflexión. No sé si Andrés, ¿quieres tú apuntar algo o añado ahí unos breves comentarios? Nada, tranquilo, Juan, sigue. Vale, gracias, Andrés.
No, yo más que para cerrar, bueno, y también concuerdo lo que planteaba Alberto, ¿no? Voy a hacerme cargo de ese comentario y matizarlo claro, yo lo dije un poco hablando de las experiencias, las vivenciales, ¿no? ¿Cierto? Como sujeto de este tiempo y lo que pasó aquí también en este país, en Chile, ¿no? Por eso lo comentaba el tema del que bien lo importante que el poder, claro, y concuerdo lo que también te planteaba Pancho, ¿no? Y yo por eso lo que decía, bueno, la distribución del poder y algo que también se ha dicho aquí, ¿no? Lo importante que es el poder para la participación de las personas, el común, ¿cierto?, en la toma de decisiones, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, ¿no?, que es una de las grandes disyuntivas a las que se enfrentan las sociedades contemporáneas actuales, ¿no?, en sociedades complejas, diversas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que quería matizar, ¿no? Tal vez ahí me salió el tema, la vena más pasional, ¿no?, de ese futuro que no fue, tal vez hablando de futuro, ¿no? Y con eso quiero cerrar también lo que bien planteaba Alberto, ¿no? De que más que pensar tal vez en el progreso, en cómo imaginar un poco el futuro, ¿no? Y yo creo que para cerrar también la idea del libro, bueno, y lo que más he valorado, y como decía al principio, la idea del progreso en sí, ¿no? Es entenderlo como una evolución, avanzar, las temporalidades de las sociedades, que parecemos que estamos en retroceso, pero a lo mejor hay otros indicadores, otras disciplinas, la ciencia nos dice tal vez que algo vamos avanzando y que a lo mejor no es tan ténebre el futuro, ¿no? Obviamente, como bien se ha planteado aquí, el futuro, claro, la problemática va a ser ponernos de acuerdo en grandes temas actuales, cambio climático, las guerras en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevo orden internacional con nuevos actores, etcétera, etcétera, ¿no? Y como todo eso lo bajamos a nuestras realidades y cotidianidades en contextos de polarización afectiva, ¿no? Eso es algo complejo, ¿no? Eso sería mi parte más que para finalizar. Gracias. Bien. Pues nada, cerramos. Ah, bueno, perdón, Andrés. No, quiero aquí ya también cerrando, invitar, como hizo Francisco, a quienes nos escuchen a que se acerquen al texto. Hay muchas cosas allí, lo que dijimos acá es demasiado poco para todo lo que se puede sacar de allí. Cosas como discusiones de orden epistemológico, las cuestiones del poscolonialismo, o sea, hay mucha materia allí para poder conversar, ¿sí? Más que una cuestión académica o una cuestión de debate político allí. Y te quería, digamos, aquí me gustó una parte donde ella intentaba buscar señales de progreso para poder llegar un poco de esperanza a este mundo, ¿sí? Pues nada, esto que viene ocurriendo con la lamentable situación del pueblo palestino, pero alrededor de esto, toda la solidaridad global y todo lo que se ha movido allí alrededor de esto, me parece también una cuestión muy interesante y pues bueno, que permite un poco tener algo de esperanza en las cosas que en medio de tanto horror que está pasando. Pues muy bien, muy bien. Vamos a ir cerrando entonces la sesión. Muchas gracias a los tres. Ha sido un placer, he disfrutado bastante y ha sido un libro que nos ha dado muchísimo juego, ¿no? Que nos ha dado mucho para pensar y que nos va a seguir dando, yo creo. Así que nada, muchas gracias y vamos a cerrar la grabación. Gracias. Gracias. Y ¿has terminado ya, Alberto? No, todavía no. Ah, gracias, no. Porque iba a decir, me sumo a las palabras de Andrés. No, todavía está grabando, Sí, todos nos sumamos, yo creo, ¿no? Bien, sí, valiente esa gente, la flotilla ahí. Bien, vámonos.